Mi mejor amigo cambió por completo después de que desapareciera ella. Confesiones, traiciones y la verdad que nadie esperaba, como protegí mi relación y porque ya no confío en quien juró ser mi hermano. Empecé a sospechar desde el primer día que la conocimos, pero al principio no supe cómo ponerle nombre a esa sensación. Ella tenía una manera natural de entrar en cualquier grupo. Sonreía en el momento justo, hacía preguntas que invitaban a hablar y parecía recordar detalles que a los demás nos parecían menores. Su presencia generaba confianza, y en un par de semanas, era la persona que todos consultaban para decidir planes. Mi amigo la veía con admiración. Yo, con prudencia. Al inicio mantuve una distancia intencionada. No era desconfianza activa, sino una reserva que me permitía observar sin precipitar juicios. Le decía a mi amigo que disfrutara del momento, que fuera genuino, pero también le advertía con suavidad que no todo brillo es garantía de sinceridad. Él no parecía notar nada raro, para él esa cercanía era sincera y emocionante. Yo lo apoyé, porque lo quería y porque me parecía justo permitirle vivir aquello sin convertirme en un crítico constante. El primer quiebre fue silencioso. Ella dejó de atender mensajes, canceló planes y fue disminuyendo su presencia hasta desaparecer. No hubo explicación dramática, simplemente se fue. Mi amigo lo vivió como un golpe. Buscaba razones en conversaciones pasadas, en gestos mínimos, tratando de armar un relato que justificara su vacío. Lo acompañé en esa caída. Salimos a caminar, hablé con él por teléfono a horas intempestivas y estuve cuando necesitó hablar sin demasiado juicio. Verlo dolerse me dio una mezcla de pena y ansiedad. Quería ayudar pero sabía también que no podía resolver lo que solo él tenía que atravesar. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer cambios que, aunque pequeños, se fueron acumulando. Se volvió más defensivo. Contestaba con ironía cuando algo lo incomodaba y empezó a evitar temas que antes hubiera discutido con calma. También aumentaron las salidas y los encuentros casuales. Buscaba compañía de formas que parecían evitar el compromiso. No era ese tipo de mujeriego que disfruta de la conquista por el afán de sumar trofeos, sino alguien que parecía intentar rellenar un vacío sin encontrar un rumbo claro. Esa búsqueda desesperada lo hacía a ratos impredecible, en ocasiones, hiriente sin intención. En un momento tuvo una relación que parecía prometedora. Una chica con planes, coherente en sus gestos y atenta en las conversaciones. Durante semanas pensé que esa relación lo ayudaría a recomponer cierta estabilidad. Pero cuando él empezó a sentir que la otra persona pedía más de lo que estaba dispuesto a dar, las tensiones surgieron. Ella lo confrontó en público en una ocasión y lo reprochó por actitudes que ella percibía como evasivas. Esa escena lo dejó humillado y más desconfiado. Fue otro golpe que lo empujó a protegerse aún más detrás de una coraza que yo apenas reconocía. La amistad entre nosotros comenzó a cambiar. No desapareció, pero perdió la ligereza de antes. Hubo menos confidencias y más encuentros a medias. Entendí por qué, en crisis, la gente se protege o se aparta para no arrastrar a otros en su tormenta. Yo intenté estar sin invadir, escuchando cuando hablaba de su confusión y retirándome cuando mi presencia parecía incomodarlo. Hubo momentos de cercanía real, pero también silencios incómodos que se alargaban y convertían la comodidad de antes en una pausa tensa. Una noche, en medio de una discusión casual tras unas copas, me dijo que yo era un mal amigo. Al principio pensé que era una indiscreción etílica. La gente a veces suelta frases hirientes sin medir. Sin embargo, al intentar resolverlo al día siguiente, encontré evasivas. No quiso profundizar y minimizó la situación con una frase que sonó a cierre. Después de la exposición, nada más ahí. Esa respuesta me dolió más que el comentario porque mostraba falta de disposición a reparar, a mirar lo que había provocado dolor. No buscó volver sobre lo dicho, dejó flotar una crítica sin responsabilizarse por ella. En otra conversación, él soltó algo que me desconcertó. Afirmó que mi novia no era su amiga. Me extrañó porque, meses atrás, ella había sido una de las primeras en defenderle cuando alguien habló mal de él. Yo mismo se lo había contado. Esa negación contemporánea de una amistad pasada me pareció una reescritura conveniente. Borrar lo que en otro momento fue apoyo. Le pregunté por qué lo decía y su respuesta fue vaga, cargada de incomodidad,
como si quisiera distanciarse de cualquier vínculo que le recordara momentos en los que se había sentido sostenido. En el medio de todo, él me confesó que pensaba que era bisexual. Fue una conversación que él inició con cierto alivio, como quien suelta un peso al decirlo en voz alta. Yo lo escuché y actué con naturalidad porque no creía que eso cambiara la manera en que lo trataba. Sin embargo, esa confesión vino acompañada de confusión. A veces las palabras aparecen antes que la claridad, y yo noté que él, aún nombrándose, no tenía del todo claro qué significaba eso para sus afectos ni cómo iba a integrar esa nueva información en su manera de relacionarse. Lo que más me incomodó fue ver cómo esos elementos se mezclaban en comportamientos que afectaban relaciones ajenas. Comentarios fuera de lugar sobre mi pareja, silencios calculados y ciertos gestos que sugerían algo no dicho generaron una tensión que no quería que se normalizara. Después de varios intentos de diálogo en los que expliqué que sus palabras estaban fuera de lugar, percibí que mis límites eran necesarios para proteger mi relación y mi tranquilidad. Poner esos límites fue incómodo, pero imprescindible. Recuerdo conversaciones concretas que marcan el patrón. Aquella vez que me llamó a medianoche para contarme que había tenido una discusión y que necesitaba hablar. Fui a verlo, lo escuché durante horas y noté cómo su alivio era temporal. Otra vez, me invitó a una salida donde parecía buscar validación de su atractivo con pequeñas provocaciones. Me sentí incómodo, porque esas pruebas me recordaban a alguien que no había procesado un abandono y que buscaba respuestas en gestos ajenos. Esas escenas se repitieron con variaciones hasta que me di cuenta de que acompañar no era sinónimo de permitirlo todo. La convivencia con el desconcierto ajeno me enseñó algo práctico. Acompañar no es igual a tolerar. En varias ocasiones tuve que poner límites claros. Le dije, con franqueza, que no toleraría comentarios que menospreciaran a mi pareja y que, si no respetaba ese límite, yo debía alejarme. Fue incómodo al principio. Reaccionó a la defensiva y trató de relativizar, pero sostener mi postura requirió coherencia. Mantener esos límites no fue un castigo, sino una forma de proteger lo que para mí era esencial. También hubo momentos donde dudé de mi propia intuición. Me pregunté si estaba siendo inmóvil, si mi prudencia impidió que mi amigo reconociera lo que le pasaba. Con el tiempo entendí que la intuición no es una sentencia, es una guía que conviene contrastar con actos. Si las acciones no coinciden con las palabras, conviene ajustar el propio rol. Lo que hice fue balancear la empatía con límites claros, escuchar sin permitir que el comportamiento dañara a terceros. Otro aprendizaje importante fue aceptar la ambivalencia de los vínculos. No todo lo que se rompe merece un juicio categórico. Hay relaciones que dejan enseñanzas y otras que simplemente se transforman. Para mí quedó claro que ser amigo no significa soportar cualquier cosa. Significa también señalar cuando algo hiere. Intenté hacerlo sin humillarlo ni convertirlo en un problema público. Mi objetivo fue siempre que entendiera las consecuencias naturales de ciertos actos. Desde la distancia, me sorprendió por momentos cómo la vida arma sus propias secuencias. Lo ver reunirse con la chica del inicio me provocó una sensación compleja. Por un lado, la despedida a una versión de la amistad que fue. Por otro, la constatación de que la gente intenta recomponerse donde puede. Me pregunté si esa cercanía era lo que él necesitaba para recomponerse o si era simplemente una repetición de patrones. No tengo la respuesta y, aunque me gustaría, no me corresponde encontrarla por él. He hablado con otras personas sobre esto sin entrar en detalles privados, solo para validar si mi lectura tenía sentido. Algunos coincidieron en que, tras una decepción afectiva, es común que la búsqueda de seguridad tome formas poco saludables. Otros recordaron que la exploración de la propia orientación sexual puede coincidir con confusiones afectivas, pero no necesariamente las explica. En síntesis, hay capas que conviene separar para no simplificar la situación. En términos prácticos, tomé decisiones que me ayudaron a mantener equilibrio, limitar la frecuencia de nuestras salidas, priorizar la transparencia con mi pareja y no ceder ante situaciones que generaran malestar. También me permití decir no con más naturalidad. Aprendí que el autocuidado puede ser amable y firme al mismo tiempo. No hace falta dramatizar para establecer un límite. Alcanza con ser claro y mantener coherencia. A quien lea esto le diría: confía en tu intuición, habla con franqueza y protege tu espacio afectivo.
No es traición cuidar de tu relación y de tu salud emocional. Si la persona que atraviesa la crisis es alguien cercano, acompaña con compasión, pero sin convertirte en responsable de su reconstrucción. Acompañar desde límites es el camino más sostenible. Cierro esta parte con la sensación de haber aprendido y de haber tomado una decisión consciente. No busco que esta historia tenga un final redondo. La vida rara vez ofrece conclusiones limpias. Mi deseo genuino es que él encuentre honestidad consigo mismo y que, cuando eso ocurra, sus decisiones lastimen menos y construyan más. Me voy con la tranquilidad de haber actuado según lo que considero justo y con la esperanza de que él encuentre claridad y coherencia en su camino. En la primera parte conté cómo la desaparición sin explicaciones de ella dejó a mi amigo herido y a nuestra amistad cambiada. Expliqué que intenté acompañarlo sin invadir, que noté una coraza en su comportamiento y que, poco a poco, la relación entre nosotros perdió la ligereza de antes mientras yo aprendía a poner límites para proteger mi vida y mi pareja. Empezó a notarse un mecanismo que se repetía. Se cerraba cuando algo le dolía, y enseguida, buscaba compañía en formas que no aclaraban nada. Al principio quise creer que era un ciclo normal de duelo. Con el tiempo entendí que esa coraza era una defensa activa, una forma de evitar volver a sentirse vulnerado. Cuando intentaba acercarme, recibía respuestas medidas. Cuando le daba espacio, volvía con relatos que olían a búsqueda de validación. No era fácil estar en medio, quería ser apoyo sin convertirme en comodín. Una tarde, sentado en un café con él, me habló con una mezcla de alivio y miedo. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose extraño con sus afectos y que pensaba que podía ser bisexual. Lo dijo casi como probándose frente a un espejo. Hablar de eso le alivió un peso, pero también dejó en evidencia que había mucho por ordenar dentro suyo. Lo escuché con calma, le dije que sus palabras no cambiaban lo que esperaba de nuestra amistad, pero también compartí, con honestidad, que me parecía importante que él reflexionara sobre lo que esperaba de sus vínculos para no lastimar a otros ni a sí mismo por impulsos no entendidos. Lo que me quedó claro en esa conversación fue que confesar una orientación no es, por sí sola, una respuesta mágica. A veces es el primer paso de un proceso que incluye pruebas, errores y rectificaciones. Él lo vivía con alivio y confusión a la vez. Por momentos parecía más ligero, por otros más perdido. Le ofrecí apoyo y le dije que, si quería, podíamos buscar lecturas, testimonios o incluso hablar con alguien que lo acompañara en ese proceso. No era mi intención convertirme en su terapeuta, pero sí en un amigo que señalara cuando sus actos empezaran a afectar a terceras personas. Ese equilibrio entre acompañar y poner límites quedó a prueba cuando empezó otra relación que, a primera vista, prometía estabilidad. Ella tenía una forma directa de hablar y parecía buscar claridad, algo que él, en ese momento, no sabía dar. Al principio todo iba bien. Salidas acordadas, mensajes tranquilos, planes concretos. Parecía lo que necesitaba. Pero en una salida, en la que la tensión ya había ido creciendo por pequeños desencuentros, ella lo confrontó delante de amigos. No fue una discusión menor. Lo reprochó por una actitud que, para ella, mostraba indiferencia y evasión. El reproche fue público y brusco. Él, humillado, se retiró de la escena con la cabeza baja. La escena dejó una marca visible. Él volvió más cerrado, con la necesidad de justificar su versión pero sin herramientas para explicar por qué había actuado así. Esa situación, más que arreglar algo, fortaleció su coraza. Si la exposición pública le dolió tanto, decidió protegerse evitando entregar partes de sí mismo. Al mismo tiempo, empezó a buscar refugio en encuentros casuales que no pedían compromiso. Era contradictorio, quería conexión, pero solo hasta cierto punto. Buscaba calmar el dolor sin enfrentarlo. Todo eso tensionó nuestra amistad. Hubo salidas que terminaban en silencios largos, conversaciones que se volvían superficiales y una sensación persistente de que, cada vez que intentaba señalar algo, él retrocedía. En más de una ocasión traté de explicarle que no se trataba de juzgar su proceso personal, sino de evitar que sus decisiones afectaran a terceros sin asumir las consecuencias. Le hablé sin agresividad. Le dije que su confusión no justificaba comentarios fuera de lugar hacia mi pareja ni faltas de consideración con personas que confiaban en él.
Recuerdo una discusión en la que intenté ser claro. Le dije que apoyar su exploración era una cosa y tolerar que esa misma exploración dañara a otros era otra. Su respuesta fue a veces evasiva y otras defensiva. En un momento se cerró y dijo que yo no entendía. En otro, me miró con tristeza, como si yo le negara algo que necesitaba. Fue un pulso difícil. Quería sostenerlo, pero no a costa de resignar mis principios y la tranquilidad de mi relación. Hubo episodios concretos que me obligaron a actuar con firmeza. Tras la escena pública con la chica que parecía seria, noté que él repetía patrones. Evitaba compromisos reales, en cambio, buscaba confirmación externa en situaciones que no pedían profundidad. Cuando lo confronté con ese patrón, al principio lo negó. Después, con menos resistencia, aceptó que quizá estaba repitiendo algo que venía de su herida inicial. No fue una confesión catártica. Fue un reconocimiento pequeño, pero real. Eso abrió la posibilidad de que, si quería, pudiera trabajar en cambiarlo. Más allá de los detalles, lo que me importó fue que él empezara a ver el alcance de sus decisiones. No se trata de juzgar la identidad o los procesos internos, sino de responsabilizarse por el impacto de las acciones. Le propuse alternativas: tomar pausas antes de vincularse, hablar con quienes se involucrara sobre sus dudas, y buscar apoyo externo si sentía que sus impulsos lo dominaban. No era imponer soluciones, sino ofrecer caminos que redujeran el daño. Desde mi lugar, aprendí a ser más directo cuando algo cruzaba la línea. Le dije que mis límites estaban puestos y que, si los excedía, nuestra relación no podía seguir igual. No lo hice para castigarlo, sino para proteger lo que considero esencial. Poner esos límites fue difícil. Hubo incomodidad y reproches temporales, pero también diálogos sinceros que, en ocasiones, mostraron su disposición a cambiar. Hubo momentos en que me pidió perdón por su torpeza. Otras veces, la disculpa no llegó y el silencio fue la respuesta. También vi cómo la fatiga emocional lo afectaba. La necesidad constante de validación lo llevaba a decisiones impulsivas, y esa impulsividad no le dejaba procesar realmente sus sentimientos. Le hablé de eso con paciencia, que buscar compañía no es lo mismo que resolver el propio conflicto interno. Que podía permitirse explorar, sí, pero con respeto por quienes compartían su tiempo y emociones. Al cerrar esta parte, quiero recalcar que no escribo esto para señalar culpables únicos. La vida nos presenta complicaciones y cada quien hace lo que puede con sus recursos. Mi intención es dejar constancia de lo que viví y de cómo aprendí a poner límites sin dejar de acompañar. Sigo creyendo que la honestidad consigo mismo es el primer paso para un cambio verdadero. Lo que espero es que, con el tiempo y con voluntad, él encuentre coherencia entre lo que dice y lo que hace. Sé que no será un cambio de un día para otro, pero confío en que si él se mira con honestidad, podrá encontrar un camino que le devuelva paz y respete a quienes lo quieren. En las partes anteriores conté cómo la ausencia de ella dejó a mi amigo herido, cómo confesó dudas sobre su orientación y cómo una relación que terminó mal en público lo llevó a construirse una coraza. Expliqué también que intenté acompañarlo sin convertirme en su sostén exclusivo y que fui poniendo límites cuando su conducta afectaba a otros. Cada vez que digo que voy a ver a mi novia, noto en él una incomodidad que antes no existía. Un silencio entre palabras, un gesto que busca esconderse, una respuesta breve que no encaja con la conversación. Al principio pensé que era casualidad, pero se volvió una pauta. En reuniones, al mencionar planes en pareja, él se tensaba, a veces suspiraba, otras cruzaba los brazos o lanzaba un comentario que sonaba desafiante aunque fuera velado. Esas reacciones no eran ataques directos, pero sí generaban tensión en el ambiente. Una tarde, cansado de las señales, lo enfrenté con calma. Le dije que sus comentarios me incomodaban y que no eran adecuados cuando hablábamos de mi relación. Quería saber si era celos, confusión o algo que yo no estaba viendo. Su respuesta fue inesperada y breve. Dijo que ella no es mi amiga. Me sorprendió porque meses atrás ella había sido precisamente una de las primeras en defenderlo en una situación complicada. Yo mismo le había contado eso. Su frase sonó como un intento de borrar esa historia y de desligarse de cualquier vínculo que lo hiciera sentir vulnerable. Después de esa conversación,
Sentí que había una voluntad de distanciarse de cualquier vínculo que le recordara momentos en los que se sintió sostenido. En vez de explorar por qué se sentía así, parecía preferir ignorarlo o negar el pasado que lo comprometía. Eso hizo que yo tomara distancia con más frecuencia. Empecé a compartir menos detalles íntimos de mi vida y a limitar la presencia de mi pareja en situaciones donde él estuviera presente. No fue una decisión fácil, pero la consideré necesaria para preservar la tranquilidad de mi relación y mi propio bienestar emocional. La noche en la que me llamó mal amigo fue un punto de quiebre. Estábamos en una salida con amigos. Tras unas copas, explotó y dijo esa frase en voz alta. Al principio lo tomé como una indiscreción que el alcohol amplifica. Sin embargo, al intentar hablarlo al día siguiente su actitud fue de evasión total. Me envió mensajes cortos tratando de minimizar lo dicho y se negó a hablar en profundidad. Esa falta de disposición a reparar el daño me dolió más que la ofensa misma. Pasé días repasando la relación en mi cabeza. Me pregunté si había fallado como amigo, si había sido poco empático o demasiado rígido con mis límites. Llegué a la conclusión de que la responsabilidad era compartida. Él estaba en un proceso con consecuencias emocionales que yo no podía resolver por él, y yo tenía derecho a no ser un blanco de su frustración. Eso me ayudó a sostener la decisión de mantener límites claros sin caer en la frialdad ni en el abandono. Implementé cambios concretos, reduje la disponibilidad para llamadas a la madrugada, no acepté comentarios despectivos sobre mi pareja y pedí que, si se sentía incómodo, lo expresara en privado y con respeto. Esas reglas no fueron imposiciones autoritarias. Las expliqué con honestidad, dejando claro que no buscaba alejarlo sino evitar que su proceso personal afectara a terceros. Hubo momentos en los que me pidió disculpas sinceras y mostró señales de querer enmendar. En otros, volvió a patrones viejos que nos obligaron a retroceder varios pasos. Lo que más me llamó la atención fue cómo su búsqueda de alivio lo llevaba a repetir patrones. Se acercaba con necesidad y luego rechazaba lo que se ofrecía, exigía atención y cuando la obtenía, la desvalorizaba. Era como si necesitara confirmar que aún podía generar interés sin comprometerse. Observé a alguien que buscaba pruebas externas para llenar un vacío interno. Comprendí que, aunque quisiera ayudar, no podía reemplazar lo que él debía trabajar con ayuda profesional. Hubo momentos en los que mostró destellos de autoconciencia. Admitió que había herido a personas sin querer y que le costaba sostener relaciones por miedo a exponerse. Esos reconocimientos eran pequeños pero reales, no eran promesas grandilocuentes, sino gestos de comprensión sobre su propio comportamiento. A partir de ahí, le ofrecí herramientas concretas, sugerí que hablara con un profesional, que evitara empezar nuevas relaciones sin haber revisado sus patrones y que comunicara de forma clara sus dudas a quienes se involucraran con él. Mientras tanto, mi propia vida no se detuvo. Con mi pareja reforzamos la comunicación y decidimos actuar como equipo, no ocultar lo que pasaba, pero no convertir al problema de nuestro amigo en el centro de nuestra relación. Eso nos dio seguridad y permitió que yo actuara con coherencia. Aún así, hubo momentos de culpa y de duda. Me pregunté si al establecer límites estaba siendo insensible. Con el tiempo entendí que marcar límites es también un acto de respeto por la propia vida y por quienes nos eligen. La distancia que puse no fue definitiva. Hubo días en que volvimos a hablar como antes y otros en los que nos evitábamos. Esa oscilación me enseñó que las amistades pueden sobrevivir a cambios si ambas partes están dispuestas a trabajar en aquello que las tensiona. No siempre hay reparación inmediata. A veces hay que dar tiempo para que los procesos maduren. Lo fundamental para mí fue que, cuando había diálogo, fuera honesto y sin manipulaciones. No espero soluciones mágicas, pero sí creo que la conciencia es el primer paso. Si él decide mirar sus patrones con seriedad y buscar ayuda, puede recomponer su manera de relacionarse. Mientras tanto, mantengo mi disposición a acompañarlo cuando vea coherencia entre palabra y acto. No es un ultimátum. Es una decisión de cuidar mi vida sin dejar de desearle lo mejor a alguien a quien quiero como amigo. Hasta ahora conté cómo la desaparición de ella dejó a mi amigo herido, cómo se protegió tras una coraza, confesó dudas sobre su orientación y repitió patrones que afectaron a terceros. Expliqué que, ante comentarios fuera de lugar hacia mi relación y ofensas no reparadas,
puse límites firmes sin dejar de desearle bienestar. Me enteré por terceros, y luego lo confirmé en persona, que ahora pasa mucho tiempo con la misma chica del inicio. La vi de lejos junto a él, en una terraza, riéndose como si nada hubiera pasado. No sentí rabia. Fue una mezcla rara, una pequeña punzada de extrañeza por el círculo que se cerraba y una calma inesperada por no estar ya en medio de ese movimiento. Me pareció coherente que él buscara un lugar conocido, incluso si ese lugar era la primera grieta de todo. Lo observé con distancia prudente. Ya no necesitaba entender cada gesto ni anticipar cada consecuencia. Tal vez se reencontraron por nostalgia, por necesidad de validación o porque, con el tiempo, descubrieron que lo que no funcionó como inicio sí podía sostener una compañía imperfecta. No lo sé. Lo que sí sé es que ese reencuentro, que antes me habría descolocado, hoy no altera lo que sostengo. Mis límites, mi relación y mi paz no dependen de sus vueltas. Hablamos una tarde, sin reproches, en un parque casi vacío. Le dije que había decidido no volver a las dinámicas que nos dañaron. No fue una conversación heroica, apenas dos personas que aceptan que no pueden llevarse a rastras. Me pidió perdón por lo de mal amigo. No justificó el alcohol ni se escondió en frases hechas. Solo dijo que se equivocó y que no supo cómo hacerse cargo en ese momento. Agradecí la disculpa. No la convertí en un pase automático de regreso a todo. La recibí como lo que era. Un gesto necesario, no suficiente. Hablamos también de mi pareja. Le recordé que mis límites no eran negociables, que los comentarios fuera de lugar no volverían a tener espacio. Dijo que entendía. Me pidió que, si alguna vez yo notaba que volvía a caer en patrones, se lo dijera sin rodeos. Le respondí que podía hacerlo, pero que el trabajo de sostener sus cambios no era mío. No fue un regaño, fue una claridad que me debí a mí mismo. Sobre su confesión de hace meses, me dijo que sigue ordenando piezas, que a veces se siente en paz con lo que es y otras no. Se lo dije sin dramatismos, que su identidad no es el problema, que el punto está en la responsabilidad afectiva. Que puede explorar, sí, pero no a costa de personas que merecen honestidad. Me escuchó en silencio. No prometió nada grandilocuente. Asintió, y creo que por fin entendió la diferencia. Me preguntó si podía contar conmigo como antes. Le dije que sí, con condiciones: respeto por mi relación, cuidado por los terceros y coherencia mínima entre lo que dice y hace. Si eso se cumple, estoy ahí. Si no, no. No lo impuse como contrato, lo expresé como una forma de sobrevivir emocionalmente a lo que ya vivimos. No somos jueces uno del otro, pero sí responsables de que permitimos en nuestras vidas. Los días siguientes se sintieron más livianos. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque la ambigüedad dejó de ocupar toda la mesa. Con mi pareja reforzamos lo que ya veníamos practicando: transparencia, equipo, límites claros. Hicimos planes largos que no incluían explicaciones innecesarias ni espacios para fricciones externas. Darle prioridad a lo nuestro no fue un gesto contra nadie, fue a favor de lo que elegimos cuidar. También tomé una decisión personal. Si volvía a haber señales de manipulación, de triangulación o de negación del pasado, no las discutiría por horas. Las marcaría, me alejaría y hablaría cuando el contexto fuera seguro. Aprendí que la reparación no se forza, se ofrece y se sostiene. Y aunque una parte de mí quiere que todo sea simple, otra sabe que la simpleza, en relaciones humanas, es un lujo que llega después de varias decisiones coherentes. A veces, cuando camino por los mismos lugares donde salíamos todos, me llega un recuerdo amable. No todo fue conflicto. Hubo risas, lealtades pequeñas, apoyos reales. Puedo agradecer eso sin romantizar lo que nos hirió. No necesito una narrativa épica para cerrar esta historia. Me basta con una lección Jezebel: cuidar mi voz interior, hablar a tiempo y sostener límites que protejan a quienes amo. Si alguien que está leyendo esto vive algo parecido, diría lo mismo: no te culpes por no arreglar lo que no te corresponde. Acompañar no es cargar, y poner límites no es traicionar. A veces la versión más honesta del cariño es decir hasta aquí y esperar a que el otro haga su parte. Si la hace, hay camino. Si no, también hay camino, uno que sigue sin rencor,
solo con decisiones más claras. Volví a cruzarme con él semanas después. Estaba con la chica. Nos saludamos con un gesto cordial. No forzamos conversación. Me fui con la sensación de que por fin cada quien estaba en su sitio. No sé cuánto durará esa cercanía, ni si a él le traerá paz o lo empujará a repetir. No depende de mí. Lo único que sí depende de mí es lo que sigo eligiendo cada día. Honestidad, respeto y una calma que no tenga que negociar con nadie. Cierro este capítulo con un deseo sencillo para él. Que encuentre un modo de ser que no lastime su entorno ni lo desgaste por dentro. Que lo que diga se parezca a lo que hace. Si un día decide hablar desde ese lugar, sabrá dónde encontrarme. No en la puerta de todo, pero tampoco con la puerta cerrada. Solo con un espacio donde la confianza se construye con hechos y no con promesas que el viento se lleva. Y un deseo para mí. Seguir afinando el olfato para reconocer las señales tempranas y no ignorarlas por querer que todo salga perfecto. Si algo aprendí es que la tranquilidad no aparece por arte de magia. Se protege con pequeñas decisiones diarias. A veces es decir no, a veces es alejarse a tiempo, a veces es agradecer y dejar ir sin ruido. Hoy no tengo bronca, ni necesidad de demostrar nada. Tengo claridad. No necesito que la historia sea justa para sentir que terminó bien. Me alcanza con saber que entendí lo que me tocaba y que cuidé lo que debía cuidar. Lo demás, con sus vueltas, le pertenece a él. Ojalá le alcance la honestidad para mirarse en serio, y si lo hace, que lo que construya a partir de ahí tenga raíces. Yo sigo mi camino, más liviano y más atento a lo que sí quiero sostener. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.